Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Tratar de predecir el futuro ha sido una obsesión de la humanidad y lo hemos hecho mirando las estrellas y también las nubes, con resultados muy diversos. Hoy confiamos cada vez más en el pronóstico del tiempo y si bien de vez en cuando este falla, hay otro pronóstico que falla aún más: nuestra capacidad de predecir qué nos hará felices. Hoy daremos un paseo por nuestra cuestionable capacidad de anticipar nuestro propio futuro y lo que podemos aprender del estudio más largo que se ha realizado para entender qué es lo que hace que las personas tengan vidas plenas. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lacienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito, Daniela Millavil, Carlos Schwarzenberg, Jonathan Ramírez, Claudio Fuentealba, Mark Rolk, Karina y Agustín Valenzuela y Laura Carrasco. Cada mañana, millones de personas en el mundo comienzan su día leyendo el horóscopo. Aunque no crean firmemente que su destino esté escrito en los astros, igual lo buscan. Tal vez por costumbre o por juego, o solo por la necesidad urgente, antigua y silenciosa de encontrar sentido en medio del caos. La idea de que las estrellas influyen en nuestras emociones, decisiones y destinos es antigua. Hay registros de horóscopos en tablillas babilónicas que datan de más de 2500 años. Y aunque la astrología no tiene sustento científico, sigue siendo sorprendentemente popular. En la era de telescopios espaciales y de la inteligencia artificial, todavía hay quienes consultan a lo que dice el horóscopo antes de firmar un contrato, o creen que Mercurio retrógrado es la causa de sus problemas tecnológicos. Parte del atractivo del horóscopo está en su ambigüedad. Nos dice cosas como: tendrás una semana intensa pero gratificante. Alguien cercano podría sorprenderte. Eso podría aplicarle a cualquiera, y justamente por eso funciona. Es lo que se conoce como el efecto Forer, la tendencia humana a aceptar descripciones generales como si fueran personales y precisas. La historia se remonta a los años 40, cuando el psicólogo Bertram Forer les pidió a sus alumnos que completaran un test de personalidad. Luego les entregó a todos una descripción personalizada basada, según él, en los resultados del test. Les pidió después que evaluaran la precisión de esta descripción de personalidad con una nota entre 1 a 5, siendo el 5 una descripción perfecta de su personalidad. El promedio de este ejercicio fue un 4,2, una alta precisión percibida. Lo interesante es que todos los estudiantes habían recibido el mismo texto. Y el horóscopo funciona de forma similar. Te dice algo lo suficientemente general como para que sientas que te habla a ti. Y aunque sepamos que no tiene base científica, nos resulta reconfortante, porque ofrece orden, promete sentido y nos da la ilusión de que el futuro puede ser anticipado.
Pero no solo tratamos de anticipar el destino con las estrellas, también lo hacemos con las nubes. Y es momento de conocer el pronóstico del clima para esta tarde. Bonita mañana de domingo fin de semana, les acompaño con el reporte meteorológico. Récord histórico en Madrid, aeropuerto, y también en el Retiro. ¿No se recuerdan temperaturas de 41, 42? ¿Y qué va a pasar con el tiempo? Porque algunos no tuvieron tanta suerte con el sol. Nadia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Te saluda tu meteoróloga Ana Cristina Sánchez con el pronóstico del tiempo para ese fin de semana en la República Mexicana, y también te quiero adelantar que la semana... Lo buscamos todos los días, en la radio, en la tele, en el celular. El pronóstico del tiempo es quizás la forma más aceptada y más frustrante de anticipar el futuro. Lo consultamos para saber si llevar paraguas, si secar la ropa al sol, si salir a correr o quedarnos viendo una serie. Pero más allá de estas decisiones cotidianas, hay algo profundamente humano en eso de mirar hacia adelante. La idea de saber con certeza si mañana lloverá es casi mágica. En la película Volver al Futuro 2 hay una escena breve pero brillante que capta esa obsesión. Marty McFly, su novia y el Doc llegan con el DeLorean a Hill Valley del año 2015. Afuera llueve a cántaros y el Doc le dice a Marty que tiene que bajarse para cambiarse ropa. Pero Marty le hace ver que afuera está lloviendo a cántaros. El Doc mira su reloj y le dice: espera 5 segundos. Y justo 5 segundos después, la lluvia se detiene en seco, como si alguien hubiera cerrado una llave. Marty levanta la vista asombrado y el Doc remata: justo a tiempo. Increíble, absolutamente increíble. Lástima que la oficina de correos no sea tan eficiente como el servicio meteorológico. En la vida real, por supuesto, no es tan fácil. Después de todo, ya estamos en el año 2025 y no estamos ni cerca de llegar a ese nivel de precisión. A veces anuncian cielo despejado y termina lloviendo a cántaros, o al revés, llevamos paraguas todo el día y no cae ni una gota. Pero la ciencia del pronóstico del tiempo ha avanzado muchísimo. Hoy podemos anticipar con bastante precisión lo que ocurrirá en las próximas 48 o 72 horas. Incluso hay pronósticos razonables para 7 o hasta 10 días, aunque con márgenes de error crecientes. Esto es posible gracias a una red global de observación y a modelos matemáticos que simulan el comportamiento de la atmósfera en base a las leyes de la física. Todo parte por saber en qué estado está la atmósfera ahora. Para eso se utilizan datos de miles de estaciones meteorológicas en tierra, globos sonda que suben a más de 30 kilómetros con sensores de presión, temperatura y humedad, boyas en los océanos que registran la temperatura del mar y el viento y, por supuesto, satélites meteorológicos. Estos orbitan la Tierra varias veces al día y entregan imágenes infrarrojas, microondas y visibles, además de datos en tiempo real sobre la dinámica atmosférica. Con toda esa información se alimentan los llamados modelos numéricos de predicción del tiempo. Estos modelos dividen la atmósfera en una malla tridimensional de pequeñas celdas, de entre 10 y 50 kilómetros de lado y varios cientos de metros de alto, y calculan cómo cambian las variables físicas en cada una de esas celdas a lo largo del tiempo. La temperatura, la velocidad y dirección del viento, la presión, la humedad, la formación de nubes y la precipitación. Estos cálculos no se hacen a mano, por supuesto. Se necesitan supercomputadoras capaces de procesar millones de ecuaciones diferenciales cada segundo. Modelos como el del Centro Europeo de Predicción de Medio Plazo o el modelo estadounidense entregan salidas que se interpretan para generar los pronósticos que vemos en televisión, aplicaciones móviles y noticieros. Pero ciertamente hay un límite, y ese límite no es solo técnico, sino que se vincula con un aspecto fundamental. El clima es lo que se llama un sistema caótico. Eso quiere decir que es extremadamente sensible a las condiciones iniciales. Un pequeño error en la medición o un fenómeno microscópico que no se alcanza a registrar puede amplificarse con el tiempo y cambiar completamente la trayectoria del sistema. Esta fue una de las grandes revelaciones del meteorólogo Edward Lorenz en los años 60. Él descubrió por accidente que al ingresar datos redondeados en su modelo del clima, el resultado final era completamente distinto. De ahí nació la metáfora del efecto mariposa.
El aleteo de una mariposa en Brasil podría, en teoría, desencadenar un tornado en Texas. Por eso, aunque pongamos satélites en órbita, despleguemos sensores por todo el planeta y usemos los computadores más potentes del mundo, el pronóstico del tiempo tiene un techo. Más allá de cierto punto, generalmente 1 o 2 semanas, la atmósfera se vuelve impredecible. Y sin embargo, seguimos mirando el pronóstico, porque necesitamos una forma de domar el futuro. Pero si predecir si lloverá dentro de 10 días ya es difícil, imagina lo complicado que es predecir cómo te vas a sentir dentro de un año. Porque claro, no solo tratamos de anticipar el clima, también tratamos de predecir otra cosa mucho más escurridiza: cómo nos vamos a sentir mañana, qué cosas nos harán felices, qué decisiones nos traerán bienestar y qué futuro nos conviene elegir. Y en eso, como veremos a continuación, fallamos todavía más que los meteorólogos. Mientras el pronóstico del tiempo se basa en física, datos y modelos numéricos, el pronóstico emocional se basa en la memoria, la imaginación y una confianza que no siempre está justificada. Ese es el territorio de estudio de Daniel Gilbert, psicólogo de la Universidad de Harvard, que ha pasado las últimas décadas explorando una pregunta fascinante y perturbadora. ¿Somos buenos para anticipar cómo nos afectarán las cosas que nos pasan? La respuesta de sus años de estudio es clara y demoledora. No, no lo somos. Y lo más inquietante es que no sabemos que no lo somos. Esta habilidad para predecir nuestro futuro emocional, o más bien esta ilusión, se conoce como pronóstico afectivo y se refiere a nuestra tendencia a imaginar el futuro emocional. Creemos que sabemos qué nos hará felices, qué nos hará sufrir, cuánto nos durará la pena y cuán profunda será la alegría. Pero Gilbert y sus colegas han demostrado una y otra vez que esas predicciones suelen estar equivocadas, y no un poco, a veces muchísimo. Por ejemplo, imaginamos que si nos rechazan en un trabajo soñado, quedaremos devastados por semanas, o que si terminamos una relación importante, el dolor será insoportable y duradero. Que si ganamos la lotería, viviremos en un estado de alegría constante. Pero lo que ocurre en la práctica es muy distinto. El sufrimiento suele durar menos de lo que imaginamos. La alegría intensa también. Nos adaptamos, nos reorganizamos y muchas veces encontramos sentido incluso en lo que temíamos más. En un estudio clásico, Gilbert y Timothy Wilson compararon a personas que habían experimentado eventos vitales muy distintos. Unas habían sufrido accidentes que las dejaron con una discapacidad permanente. Otras habían ganado premios importantes, incluyendo la lotería. Y sin embargo, meses después, los niveles de felicidad reportados por ambos grupos eran sorprendentemente similares. La idea de que ciertos eventos marcarán una diferencia radical y permanente en nuestro bienestar suele ser una ilusión. En otro experimento brillante, se les pidió a estudiantes que eligieran una foto tomada por ellos mismos. A un grupo se le dijo que podían cambiar su elección si quería. A otro grupo, no. El resultado: quienes no podían cambiar de decisión estaban mucho más satisfechos con su elección días después. ¿Por qué? Porque, como explica Gilbert, cuando no hay vuelta atrás, el cerebro activa un mecanismo de reconciliación. Encontramos razones para amar lo que elegimos. En cambio, cuando dejamos abierta la puerta de salida, esa duda constante erosiona la satisfacción de la elección. Esto revela algo profundo. La libertad para cambiar de opinión no siempre mejora nuestra felicidad. A veces la irreversibilidad nos ayuda a comprometernos emocionalmente con nuestras decisiones. ¿Te suena conocido? Como cuando eliges una carrera universitaria y pasas el primer año pensando en si debiste haber elegido otra, o cuando eliges un lugar para vivir, pero sigues revisando anuncios de departamentos, o cuando terminas una relación y te pasas semanas imaginando versiones alternativas de lo que podría haber sido. Nuestro problema no es solo que imaginamos mal el futuro, es que confiamos ciegamente en esas simulaciones mentales. Creemos que el yo de hoy
puede predecir con exactitud cómo se sentirá el yo de mañana, pero el yo de mañana, como descubrimos muchas veces, es otra persona. De hecho, en otro experimento muy famoso, se les preguntó a las personas cuánto dinero creen que pagarían para ver a su banda favorita hoy, pero en 10 años más. Y pagarían, por ejemplo, $200. Y cuando les preguntaron cuánto pagarían hoy por ver a la que era su banda favorita 10 años atrás, decían que pagarían $100, solo la mitad, lo que muestra que ni siquiera somos capaces de entender que puede que nuestros gustos cambien en 10 años más. Gilbert lo resume con una frase que suena a broma, pero que no lo es. Lo que nos hace felices no es lo que creemos que nos hará felices, y lo que creemos que nos hará miserables, a menudo no lo hace. Además de sobreestimar el impacto emocional de ciertos eventos, también solemos equivocarnos respecto a qué condiciones nos permitirán sentirnos satisfechos. Uno de los errores más comunes es pensar que cuantas más opciones tengamos, más felices seremos con nuestra elección. Imagina 2 escenarios. En el primero, entras a una heladería que tiene solo 2 sabores de helado, vainilla o chocolate. En el segundo, entras a otra que tiene 200 sabores, algunos con nombres extravagantes como crujiente de albahaca con mango y sal de mar o dulce de leche con tocino caramelizado. En teoría, el segundo escenario es mejor. Hay más opciones y más libertad. Pero en la práctica ocurre algo curioso. Cuando eliges entre 2 sabores, eliges uno y te vas feliz con tu decisión. Pero cuando eliges entre 200, la probabilidad de que te vayas pensando que quizás había una opción mejor es altísima. Ese pequeño goteo de duda, el ¿y si me equivoqué?, erosiona la satisfacción. En un estudio similar, los psicólogos Sheena Iyengar y Mark Lepper mostraron mermeladas en una tienda gourmet. A un grupo de clientes les ofrecieron probar 6 sabores de mermeladas, a otro 24. El resultado, más personas se acercaban al puesto que tenía las 24 opciones, pero muchas más personas compraban mermelada cuando solo había 6 opciones, porque demasiadas opciones paralizan, agotan, generan ansiedad y, lo más importante, hacen más difícil estar contento con lo que uno elige. Lo mismo pasa con decisiones más relevantes, elegir una carrera, un trabajo, una pareja o un lugar donde vivir. Pensamos que mientras más posibilidades tengamos, más probable será encontrarnos a la mejor. Pero ese ideal se vuelve una trampa, porque mientras más alternativas hay, más alta es la exigencia interna de haber elegido la correcta. Y claro, somos malos para predecir qué opción nos hará más felices, y peores aún, para aceptar nuestras decisiones sin revisar todas las alternativas que dejamos pasar. Daniel Gilbert ha argumentado que esta insatisfacción post-elección es una consecuencia directa de nuestro mal pronóstico afectivo. Creemos que si elegimos mal, nos sentiremos pésimo, pero cuando no podemos cambiar de opción, algo curioso ocurre. Nos adaptamos. Y muchas veces terminamos estando más satisfechos con decisiones irrevocables que con aquellas que dejamos abiertas para pensarlo mejor. Aparentemente, hay algo liberador en no poder dar marcha atrás, probablemente porque obliga al cerebro a hacer las paces con la elección. En cambio, cuando todo está abierto, la puerta del arrepentimiento también lo está. Hay algo más que hace que el pronóstico afectivo sea tan engañoso, y es que olvidamos un detalle fundamental. Así como el cuerpo tiene defensas para protegerse de virus y bacterias, la mente aparentemente también tiene un mecanismo para protegerse del arrepentimiento, del dolor y de la disonancia emocional. Daniel Gilbert lo llama el sistema inmunológico afectivo y explica que es lo que nos permite sentirnos bien incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. No es engaño, no es autoayuda, es una capacidad real del cerebro para reorganizar nuestras emociones en torno a los que nos tocó vivir. Y de esa capacidad surge un fenómeno que él llama felicidad sintética. A diferencia de la felicidad natural que sentimos cuando conseguimos lo que queríamos, la felicidad sintética aparece cuando no conseguimos lo que queríamos, pero igual estamos bien. No porque nos resignamos, sino porque nuestro cerebro
ajusta su interpretación del mundo para que tenga sentido. Pasa, por ejemplo, cuando pierdes una oportunidad laboral que parecía ideal y unas semanas después te encuentras agradeciendo que no haya funcionado. O cuando terminas una relación que parecía perfecta y meses más tarde piensas que fue lo mejor que te pudo haber pasado. En ese momento tal vez no lo sabías, pero tu sistema inmunológico afectivo estaba trabajando para ti. Hay un experimento fascinante que demuestra la fuerza de este mecanismo. Es uno de los más llamativos de los que ha presentado Daniel Gilbert. A un grupo de personas con amnesia anterógrada, es decir, personas incapaces de formar nuevos recuerdos, se les pidió que ordenaran una serie de cuadros impresos según su preferencia. Luego, sin explicar por qué, se les entregaba uno de los cuadros que habían calificado bajo, como el quinto o el sexto lugar, y se les decía que se lo podían llevar. Días más tarde, sin que recordaran haber hecho la elección, porque literalmente no podían recordar lo que había pasado, se les pedía nuevamente que ordenaran los cuadros. Y resulta que el que habían recibido, ese que no les gustaba mucho, el que ni siquiera sabían que poseían, subía varios puestos en su ranking. Les gustaba más, a pesar de no saber que lo tenían, a pesar de no recordar que lo habían elegido, a pesar de no tener la menor conciencia de lo que había ocurrido. Y sin embargo, su cerebro ya había ajustado su percepción para sentir mayor afinidad con lo que les había tocado. Eso es la felicidad sintética en acción, una preferencia emocional que no necesita memoria ni argumentos, solo necesita que aceptemos lo que hay, que dejemos de buscar caminos alternativos y que cerremos la puerta de lo que podría haber sido. Daniel Gilbert es muy enfático en decir que la felicidad sintética no es de menor calidad que la felicidad natural. Nuestro cerebro efectivamente la siente. El carácter de sintético tiene que ver con que la fabricamos y no con un carácter que la hace diferente de la felicidad natural. Si se sienten bien, están bien. Tal vez es contraintuitivo, pero fundamentalmente humano, y nos recuerda que en muchas ocasiones no necesitamos que las cosas salgan perfectas para sentirnos bien. A veces basta con dejar de mirar hacia atrás. Durante casi todo este episodio hemos hablado de cómo no sabemos predecir bien qué nos hará felices, de cómo nos engañamos una y otra vez con falsas promesas de bienestar futuro. Pero entonces, si somos tan malos para adivinar qué nos hará sentir bien, ¿cómo lo descubrimos? Una forma es observando no lo que la gente imagina que la hará feliz, sino lo que efectivamente las hizo felices. No en una encuesta puntual, no con una selfie sonriente en Instagram, sino con una mirada profunda, larga y honesta a la trayectoria de una vida entera. Y eso es, precisamente, lo que hizo uno de los estudios científicos más ambiciosos y probablemente más bellos jamás realizados, el Harvard Study of Adult Development. Todo comenzó en 1938, hace más de 85 años, en plena Gran Depresión. El objetivo era ambicioso y directo: seguir durante toda su vida a un grupo de hombres jóvenes para entender qué factores influían en su salud, su bienestar y su longevidad. Los investigadores querían responder la gran pregunta: ¿qué es lo que, a largo plazo, determina una buena vida? En total, el estudio partió con 724 participantes, divididos en dos grupos. El primero incluía a estudiantes de segundo año de la Universidad de Harvard, hombres blancos, sanos, de familias relativamente acomodadas. El segundo grupo era muy distinto: jóvenes del barrio más pobre de Boston, muchos en situación de alta vulnerabilidad, y que fueron seleccionados por haber mostrado potencial en evaluaciones escolares o comunitarias. A todos se les aplicaron entrevistas, exámenes médicos y análisis psicológicos. Los investigadores visitaban sus casas, hablaban con sus familias y lo hicieron cada 2 años, década tras década. Con el tiempo el estudio se expandió, se incorporaron las esposas, luego sus hijos y más tarde se sumaron nuevas generaciones. Uno de los primeros directores del estudio fue George Weiland, psiquiatra quien lo dirigió por más de 30 años.
Más tarde, la dirección pasó a Robert Waldinger, también psiquiatra y quien lo dirige hasta hoy, y que además fue el que popularizó el estudio con una charla TED que supera los 40 millones de visualizaciones. Después de más de 8 décadas, de miles de entrevistas y exámenes, de cambios de época y de cultura, de guerras, divorcios, hijos, enfermedades, nacimientos y muertes, los resultados son sorprendentes por su simpleza. ¿Qué es lo que más influye en nuestra felicidad? ¿El nivel de ingreso? Un poco. ¿El éxito profesional? Casi nada. ¿La fama? Por supuesto que no. Lo que más influye en la salud y la felicidad a lo largo de la vida son las relaciones personales, las conexiones humanas, los vínculos de confianza, las personas en las que podemos apoyarnos cuando todo se desordena. El hallazgo más consistente y sólido del estudio es este. Las personas que están más satisfechas con sus relaciones personales a los 50 años son las que están más sanas a los 80. Este factor fue incluso más relevante que los niveles de colesterol, el peso o la presión arterial. Las relaciones cálidas, estables y de confianza protegen no solo el bienestar emocional, sino también la salud física. Disminuyen el riesgo de enfermedades cardíacas, retrasan el deterioro cognitivo e incluso alargan la vida. No se trata de tener muchos amigos, ni de estar casado. Se trata de la calidad de los vínculos, de sentir que hay alguien a quien puedes llamar en la mitad de la noche si pasa algo malo, alguien que te conoce, que te escucha, que te quiere como eres. Y lo más interesante es que esto no está determinado al nacer. Algunas personas que tuvieron infancias muy difíciles desarrollaron relaciones profundas en la adultez y terminaron teniendo vidas plenas. Otras que partieron con todas las ventajas posibles terminaron aisladas, amargadas y enfermas. La trayectoria no está escrita, se construye y se puede reconstruir. Robert Waldinger lo resume así: la buena vida se construye con buenas relaciones. Es una frase simple, tal vez demasiado simple para la ansiedad del presente, pero no por eso menos cierta. El estudio de Harvard nos recuerda que, en un mundo obsesionado con el éxito individual, lo que realmente nos sostiene no son nuestros logros, sino nuestras conexiones. El estudio de Harvard es probablemente el más famoso por su duración y detalle, pero no está solo. En las últimas décadas, distintas investigaciones alrededor del mundo han buscado responder la misma pregunta: ¿qué hace que una vida valga la pena? ¿Qué factores predicen el bienestar sostenido más allá de la salud o los ingresos? Uno de los estudios más relevantes fuera de Estados Unidos es el British Cohort Study en el Reino Unido. Este estudio comenzó en 1958 con más de 17.000 bebés nacidos en una misma semana en Inglaterra, Escocia y Gales. Los participantes han sido evaluados periódicamente desde entonces, lo que permite comparar trayectorias individuales y sociales a lo largo de más de 6 décadas. A diferencia del estudio de Harvard, que partió con una muestra pequeña y compuesta solo por hombres, el British Cohort Study es más representativo y diverso, y ha mostrado cómo la educación temprana, el apoyo familiar y el contexto socioeconómico son claves para la salud mental y el bienestar adulto. Pero también ha confirmado algo muy similar: quienes reportan relaciones personales más sólidas tienden a tener vidas más satisfactorias. En Alemania, el Socioeconomic Panel ha seguido desde 1984 a más de 30.000 personas en miles de hogares alemanes. Este estudio, que incluye migrantes, refugiados y varias generaciones, ha permitido estudiar cómo el bienestar no solo depende del individuo, sino también del entorno político y cultural. Uno de sus hallazgos más importantes es que la felicidad sí tiene un componente estable, pero también puede cambiar en función de eventos vitales y políticas públicas. Por ejemplo, las personas en empleos precarios, aunque tengan buenos vínculos, reportan menores niveles de bienestar que aquellas con condiciones laborales más estables. Aquí el contexto económico pesa mucho. En Nueva Zelanda, el Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study ha seguido desde 1972 a más de 1.000 personas nacidas en esa ciudad. Este estudio es particularmente notable por su profundidad clínica. Ha evaluado no solo variables sociales y emocionales, sino también neurodesarrollo, genética, personalidad y comportamiento. Uno de sus hallazgos clave
es que la autorregulación en la infancia, es decir, la capacidad de controlar impulsos, concentrarse y manejar las emociones, predice con fuerza el bienestar adulto, incluyendo relaciones más estables y menos problemas de salud mental. Pero incluso aquí, el componente relacional aparece. Quienes lograban regularse mejor también tendían a tener vínculos más fuertes y satisfactorios. Y por supuesto, no podemos dejar fuera los datos del World Happiness Report, un proyecto anual que recoge encuestas de más de 150 países, cruzando indicadores económicos, sociales y emocionales. Año tras año, los países que encabezan el ranking, como Finlandia, Dinamarca o Islandia, no lo hacen por tener sencillamente más dinero, sino por tener mayor confianza social, redes de apoyo, baja corrupción y altos niveles de participación comunitaria. Otra vez, las relaciones, la comunidad, el sentido de pertenencia. Lo interesante es que, aunque estos estudios fueron hechos con distintos métodos, en diferentes culturas y contextos, todos llegan al mismo lugar. Lo que más influye en nuestra felicidad no es lo que tenemos, es con quién compartimos la vida, es saber que no estamos solos. Entonces, ¿qué nos hace felices? La mayor parte del tiempo, no lo que creemos, no siempre lo que esperamos, no necesariamente lo que planeamos. Después de todo, somos malos pronosticadores emocionales. Pensamos que ciertos logros nos van a cambiar la vida, que ciertas pérdidas nos van a hundir, que si pasa eso, vamos a ser felices, y si no pasa, no. Pero la vida, como el clima, no siempre responde a nuestros modelos. A veces hay nubes sin aviso, a veces sale el sol cuando no lo esperábamos. Y sin embargo, hay algo que aparece una y otra vez. En Harvard, en Nueva Zelanda, en Alemania, en el Reino Unido, en Finlandia, con datos, con décadas de observación, con miles de vidas distintas. Lo que más nos protege, lo que más nos sostiene, lo que más contribuye a nuestro bienestar, son las relaciones que cultivamos. No es el auto perfecto, ni el trabajo soñado, ni siquiera el número en la cuenta corriente. Es poder decir, tengo con quién contar. Es sentir que somos parte de algo. Es tener una conversación honesta al final del día. Es saber que hay alguien que se alegra de que existas. Tal vez eso no suene espectacular. Y no es un plot twist. No es un nuevo hábito que puedes aplicar en 5 minutos. Pero es real y es alcanzable. Y quizás la próxima vez que sientas que estás eligiendo mal, que no sabes qué camino tomar, que el futuro se ve incierto, podrías preguntarte menos si esto te hará feliz y más si esto te conecta, si te acerca y te cuida. Porque al final, tal vez, la felicidad no sea un lugar ni una meta. Tal vez sea una forma de caminar con otros. Y así hemos llegado al final de este muy interesante episodio. Espero que lo hayan disfrutado y ojalá lo hayan escuchado en compañía de alguien más. Yo me despido como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calenqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banya, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo y Mario Vicuña. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.